Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es una bendición para mí estar con ustedes hoy, viernes 9 de abril del 2004, hoy Viernes Santo, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del tema Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, basado en las palabras de San Pablo en el capítulo 15, verso 3, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Puede tomar asiento si tienen la bondad. Para las personas del tiempo del Señor Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario les tomó por sorpresa, y para muchas personas fue un final trágico, pero para los creyentes en Cristo del día de Pentecostés en adelante, los cuales comprendieron el gran misterio de la muerte de Cristo, y aún cuando ya Cristo resucitó y les apareció a ellos y les dijo: esto fue lo que yo les decía a ustedes, que era necesario morir. Vean, en el capítulo 24 de San Lucas, versos 44 en adelante, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí podemos ver en estas palabras de Cristo habladas a sus discípulos luego de su resurrección, que era necesario que el Cristo padeciese, fuera tomado preso, fuera juzgado, fuera condenado, fuera así crucificado, luego de haber sido azotado y todas estas cosas. Pues todas estas cosas que le sucedieron a Cristo fueron de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tenían que cumplirse todas esas profecías para que así se llevara a cabo el sacrificio por el ser humano, el sacrificio para la redención del ser humano, sacrificio que fue anunciado desde el Génesis capítulo 3, verso 15, en donde dice de la siguiente manera: Dios, hablándole al diablo cuando estaba condenando a la serpiente que engañó a Eva, en quien estaba el diablo manifestado. Dice capítulo 3 del Génesis, verso vamos a ver, verso 8 en adelante del Génesis capítulo 3, verso 8 en adelante dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios juzgó a la serpiente primero y luego trajo el juicio también sobre la mujer, y cuando le tocó traer la maldición también sobre Adán, dijo que la tierra sería maldita. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva, y coma y viva. Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto fue lo que sucedió luego que el ser humano pecó ante Dios. Ahora en el verso 15 está la promesa de la simiente de la mujer, la cual sería herida en el calcañar, pero la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, al diablo. Ahora esto sucedió en la cruz del Calvario, donde encontramos que Cristo fue herido en el calcañar, o sea, en los pies, ahí en el lugar de los pies fue herido cuando fue crucificado. Todo eso ya estaba destinado para suceder. Por cuanto Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, entonces todo esto estaba en las Escrituras profetizado. Veamos en 1 de Pedro capítulo 1, versos 19 en adelante, 18 en adelante, donde San Pedro dice la forma que hemos sido rescatados. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuando Jesucristo fue destinado como un cordero para con su sangre limpiarnos de todo pecado, rescatarnos? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos, o sea, los postreros días, los cuales son los milenios postreros, quinto, sexto y séptimo milenio. En el quinto milenio ya Cristo estaba sobre la tierra y comenzó su ministerio en el quinto milenio y murió en la cruz del Calvario en el quinto milenio, y el
por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, conforme a 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4. Los días postreros delante de Dios para los seres humanos son 3000 años, los cuales son los 3 milenios postreros, quinto, sexto y séptimo milenio. En el primero de esos 3 milenios postreros estaba Cristo presente, tuvo su ministerio terrenal y luego murió en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras. Y murió para que todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, fueran rociados con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En 1 Pedro capítulo 1 verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahora, los que serían limpios con la sangre de Jesucristo han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y así como Jesucristo fue elegido, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para morir en la cruz del Calvario, aquellos que serían rociados con la sangre de Cristo fueron elegidos también desde antes de la fundación del mundo. Porque no va a estar Cristo ya predestinado para morir, derramar su sangre sin tener por quién morir. Tenía por quién morir, por todos los elegidos desde antes de la fundación del mundo, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano, fue por mí. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también. Ahora veamos en las Escrituras lo que estaba profetizado acerca del Mesías muriendo en la cruz del Calvario, ya que Cristo dijo que el Cristo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, tenía que padecer conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. En los salmos dice en el capítulo 22, dice, verso: cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, capítulo 22, verso 1 y adelante, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras que se cumplieron en Cristo en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ya desde el Getsemaní estaba abandonado del Padre a causa de que el pecado del ser humano vino sobre Jesucristo. Él tomó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, y por consiguiente
la ira de Dios y el juicio divino a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto Él tomó nuestros pecados, entonces vendría sobre Él la muerte física, porque la paga del pecado es la muerte. Y luego iría al infierno, que es la quinta dimensión, a causa de que todo pecador va al infierno cuando muere. Ahora sigue diciendo en este mismo Salmo 22, ya en la crucifixión, verso 11 en adelante dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado. Todos esos soldados y todas aquellas personas, líderes religiosos, vean, lo habían rodeado allí en la cruz del Calvario y estaban mofándose de él luego de estar crucificado. No se conformaron con crucificarlo solamente, sino continuaron haciendo mofa de él. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí nos muestra que el corazón de Cristo se derramaría, o sea, que su corazón explotaría. Por eso cuando el soldado metió la lanza en el costado de Cristo, salió agua y sangre, porque ya el corazón de Cristo, a causa del sufrimiento y de la tristeza, del dolor, había explotado. Ya estaba muerto cuando el soldado colocó su lanza en su costado. Fue la muerte más terrible que un ser humano haya sufrido, porque sobre él fueron colocados todos los pecados del ser humano. Por lo tanto, Cristo, al sufrir por nosotros, llevando nuestros pecados, quitó de nosotros el pecado. Juan el Bautista, cuando lo presentó en el capítulo 1, versos 28 en adelante, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas fueron las palabras de Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo. Verso 29 dice, capítulo verso 29 de San Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es el que salvaría a su pueblo de sus pecados, conforme a San Mateo capítulo 1 verso 21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Mesías salvaría a su pueblo de sus pecados
muriendo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo estaba ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Cuando el soldado colocó su lanza en su costado y la introdujo, ya estaba muerto, pero querían asegurarse de que estaba muerto, y salió sangre y agua de su costado, conforme al capítulo 19, versos 33 al 34, hasta el 37, donde dice también, capítulo 19, versos 33 en adelante de San Juan, dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Ahora, esta escritura es Zacarías capítulo 12, verso 10, donde dice: y mirarán al que traspasaron. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que mirarán al que traspasaron. Por lo tanto, esta escritura se cumplirá porque el pueblo hebreo, los escritos en el cielo, en el libro de la vida, los elegidos del pueblo hebreo en el tiempo final en el cual estamos viviendo, de un momento a otro van a recibir a Cristo como Salvador. Son 12,000 de cada tribu, por consiguiente 12,000 por 12 son 144,000 hebreos que van a recibir a Cristo como su Salvador. Esta profecía tiene que ser cumplida, y van a mirar al que traspasaron, van a ver que el que fue crucificado era el Mesías prometido en la Escritura. Eso sucedió unos 2,000 años atrás, en la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, versos 22 al 27. Si Jesucristo no fue el Mesías prometido para el pueblo hebreo, ¿cuál o quién fue el Mesías entonces? Porque en el tiempo que Jesús tuvo su ministerio, el pueblo hebreo estaba viviendo en la semana número 70. Por lo tanto, no pueden evadir esa verdad profética de que en aquellos días estaban viviendo en la semana número 70, y a la mitad de la semana le fue quitada la vida al Mesías. O sea, a los 3 años y medio de comenzar la semana número 70, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén y vino a ser el sacrificio por el pecado, el cual fue tipificado en el sacrificio del macho cabrío de la expiación, conforme al Levítico capítulo 23, versos
versos 26 en adelante, donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Esta fiesta de la expiación, llevada a cabo el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo, es figura de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esta fiesta de la expiación para la reconciliación de cada hebreo con Dios por un año, ser reconciliados por un año, es figura del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. En Cristo, siendo crucificado, se cumplió esta fiesta, esta expiación por el pecado, y ahora ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado. Solamente Dios acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en favor de cada ser humano. Y ahora ha quedado al alcance de todo ser humano, de hebreos y de gentiles, el sacrificio de la expiación por el pecado, para que cada persona, arrepentido de sus pecados, pueda recibir a Cristo como Salvador y sea perdonado, sea limpiado con la sangre de Cristo de todo pecado, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y sea lleno del Espíritu Santo, reciba el bautismo del Espíritu Santo y obtenga el nuevo nacimiento, nazca en el reino de Cristo eterno a la vida eterna. Por lo tanto, ya no hay otro sacrificio por el pecado excepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, a causa es que en Isaías capítulo 1 Dios habla acerca de los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba y les dice que ya Dios no acepta esos sacrificios. O sea, ahí está la profecía de que los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba serían eliminados, pero Dios tendría un sacrificio por el pecado para que cada ser humano fuera limpiado de todo pecado. En Isaías capítulo 1, versos 11 en adelante dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya Dios está rechazando esos sacrificios y por consiguiente en algún momento serían quitados esos sacrificios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ya Dios aquí muestra que está cansado de esos tipos y figuras. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración,
yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y ahora, ¿cómo van a ser limpios los seres humanos, los hebreos y los gentiles, de sus pecados? Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en quien se cumplieron las Escrituras, tanto los tipos y figuras del Antiguo Testamento que hablaban acerca de un sacrificio perfecto que vendría más adelante, pero que fue tipificado en aquellos sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba. Desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en adelante, ya Dios no acepta sacrificios de animalitos. Solamente Dios acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y con ese sacrificio, creyéndolo de todo corazón, toda persona obtiene el perdón de sus pecados, es limpia de todo pecado con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y obtiene el nuevo nacimiento y queda reconciliado con Dios, no por un año más, sino por toda la eternidad, y queda restaurado a la vida eterna. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por todos nosotros y por causa de todos nosotros, por causa de nuestros pecados. Por eso es que en Jesucristo se cumplieron los tipos y figuras de aquellos sacrificios, se cumplieron en Cristo y ya no hay necesidad de sacrificios de animalitos. Ya tenemos el sacrificio perfecto, la expiación por el pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Veamos todo lo que le sucedería al Mesías. En el capítulo 52, verso 3 al 15 dice de Isaías: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue que desfigurado con todo el castigo al cual fue sometido Cristo. Desfiguraron su rostro y su rostro perdió su forma o figura humana, y fue su cuerpo azotado a tal grado que las palabras del salmista se convierten en una realidad. En el Salmo 22, versos 16 al 17 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos,
horadaron mis manos y mis pies. O sea, perforaron, agujeraron sus manos y sus pies con aquellos clavos romanos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Al decir este salmo, contar puedo todos mis huesos, a causa de los latigazos que le dieron con aquel tipo de látigo que tenía al final ciertas cosas que cortaban, fue herido a tal grado que desgarraron su carne y por consiguiente sus músculos y sus huesos se podían ver. Contar puedo todos mis huesos. Ya estaba escrito. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto fue efectuado por los soldados, los cuales tomaron las ropas de Jesús. En el capítulo 19 de San Juan, versos 23 en adelante, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Aún en la muerte de Jesucristo, las escrituras estaban cumpliéndose, como también en su ministerio y aún en su nacimiento. Y todavía se están cumpliendo las escrituras en Jesucristo. Él ascendió al cielo victorioso y se sentó a la diestra de Dios y está como sumo sacerdote en el cielo, haciendo intercesión por toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que lo recibe como su Salvador. Y es colocada la persona dentro del nuevo pacto, cubierto con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora veamos un poquito más en el capítulo 15, en el capítulo 52, verso 15, ahí donde nos habíamos detenido. Dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego continuamos en el capítulo 53 de Isaías, donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea que sería un hombre común, o sea, un hombre que aparecería del común y en medio del común del pueblo, sin una apariencia hermosa, dice sin hermosura, y sin unos títulos hermosos, sin doctorados, sino con un oficio de carpintero. Por lo tanto, no tendría el atractivo que ellos
deseaban. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando lo azotaron, estaba siendo molido a azotes por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora podemos ver que él llevó nuestros pecados, y si él los llevó, entonces nos hizo libres a nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos la justicia de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ahora aquí, la profecía de Isaías, capítulo 53, verso 10, dice que él pondría su vida en expiación por el pecado. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba poniendo su vida en expiación por el pecado del ser humano. No hay otra expiación por el pecado del ser humano, sino la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado. Verá linaje. ¿Qué linaje él va a ver? El linaje de Dios, los hijos e hijas de Dios, que en las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo han recibido a Cristo como su Salvador. Vivirá por largos días, o sea, por toda la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, porque Él es el Rey de los cielos y de la tierra, y por consiguiente la voluntad de Dios a través de Jesucristo será llevada a cabo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto como individuos son los creyentes en Cristo, los cuales reciben el nuevo nacimiento y nacen en el reino de Cristo
como hijos e hijas de Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por lo tanto, toda persona que a través de la predicación del Evangelio de Cristo recibe a Cristo como su Salvador, lo recibe porque ha obtenido el conocimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y por consiguiente ha conocido a Cristo. Sabe que Cristo es la expiación por nuestros pecados. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él es el que llevó nuestras iniquidades, lo cual estaba tipificado en ambos machos cabríos que eran presentados ante Dios en Levítico capítulo 23, versos 26 al 29. Uno, echaban la suerte a ambos y por ambos machos cabríos, la suerte por Jehová y la suerte por Azazel. Y el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová era sacrificado por el pecado. Y el macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Azazel quedaba vivo, y luego que el sumo sacerdote terminaba su labor de intercesión dentro del templo, en el lugar santísimo, luego de hacer todas las labores y esparcir con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio y terminar todas esas labores, luego salía y se cambiaba de ropa, luego de lavarse en el lugar correspondiente, colocaba sus manos sobre el macho cabrío que quedaba vivo y luego llevaban ese macho cabrío lejos por una persona ya elegida para ese propósito, y luego ese macho cabrío se iba lejos llevando todos esos pecados que habían sido confesados sobre ese macho cabrío, sobre el cual el sumo sacerdote colocaba sus manos y confesaba los pecados del pueblo. El macho cabrío que era sacrificado tipifica a Cristo siendo crucificado. El macho cabrío que quedaba vivo por Azazel y sobre el cual se confesaban los pecados, el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo colocando sus manos también sobre la cabeza de ese macho cabrío y lo enviaban lejos por el desierto, tipifica también a Cristo en su cuerpo angelical, Cristo en su cuerpo teofánico, el cual al morir fue en espíritu, en cuerpo angelical, y predicó a los espíritus encarcelados que estaban en el infierno. Eso está en 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante, donde dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que murió en la cruz del Calvario fue su cuerpo de carne. Su espíritu no murió. Cristo fue en espíritu al infierno, donde estaban los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en el tiempo de Noé.
o sea que no creyeron al mensaje de Noé. Dice, en el cual, o sea, en el cuerpo angelical espiritual, que es el espíritu, en ese cuerpo espiritual, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cristo, luego de morir, fue en su cuerpo espiritual al infierno, que es la quinta dimensión, donde estaban los espíritus encarcelados, esas personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, y les predicó allí, no para salvación, sino que les predicó que Él era aquel del cual había hablado Noé, el cual le había dado Noé el mensaje, y les habló de que estaban allí por haber sido incrédulos a Noé. O sea que les confirmó la condenación. Y luego bajó más abajo al lugar de los demonios, de esos ángeles caídos, y luego más abajo al lugar donde estaba el diablo. Y allá le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y allí obtuvo también la victoria en contra del diablo, quitándole las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Y allí dejó los pecados de todos los seres humanos, porque el originador del pecado es el diablo, y la sangre de Cristo desintegra el pecado, o sea, lo regresa al origen, lo regresa al diablo, que fue el originador del pecado. Por eso es tan importante que todo ser humano reconozca, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, reconozca que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por todos nosotros, y que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la expiación por el pecado, para que el ser humano obtenga el perdón de sus pecados y sea limpio de todo pecado por y con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque no hay otro sacrificio por el pecado para el ser humano obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado y ser reconciliado con Dios y ser restaurado a la vida eterna. Por lo tanto, no hay otro sacrificio por el pecado. Ya los sacrificios del Antiguo Testamento cesaron, y aún el templo que estaba en Jerusalén fue destruido, y ya no hay sacrificio por el pecado en medio del pueblo hebreo, excepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no hay sacrificio por el pecado para los gentiles, excepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Los gentiles nunca tuvieron sacrificio por el pecado, pero ahora para hebreos y para gentiles hay un sacrificio por el pecado, y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, para que todos nosotros tengamos la oportunidad de obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo y ser reconciliados con Dios para vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo, nuestro Salvador. El cuerpo físico del ser humano está muerto a causa del pecado, dice
San Pablo. Y cuando dice que está muerto, no se refiere a que los que murieron son los que están muertos. No, se refiere a nuestros cuerpos físicos que están muertos a la vida eterna y lo que tienen es vida temporal. ¿Ve? El cuerpo físico está muerto a la vida eterna a causa del pecado. Pero tenemos la promesa que Él nos va a dar un cuerpo con vida eterna, el cual es el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual a su cuerpo glorificado, el cual estamos esperando. Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vimos que en la muerte de Cristo se estaban cumpliendo las Escrituras, los tipos de figuras del Antiguo Testamento, de esos sacrificios que realizaban por el pecado y por la paz, y también las profecías de la venida del Mesías. Otras profecías fueron cumplidas también, los salmos, los profetas, con todas las profecías que trajeron de parte de Dios. Todo eso fue cumplido en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todo eso sucedió en la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9. Ahí se cumplieron esas profecías y ahora tenemos la expiación por el pecado desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados como la expiación por el pecado, para que así nosotros podamos obtener la salvación y vida eterna. Cristo nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, y nos ha dado vida eterna. Es por medio de Cristo que somos reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versos 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación del ser humano con Dios es exclusivamente a través de Jesucristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Dice San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12: por lo tanto, toda persona que desea vivir eternamente necesita recibir a Cristo como su Salvador, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, allá en la cruz del Calvario. Y ahora, ¿cuántos han recibido a Cristo como su Salvador, el cual murió por nuestros pecados? Todos nosotros. Por lo tanto, hemos sido reconciliados con Dios a través de la expiación por el pecado, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el beneficio del sacrificio en la cruz del Calvario para mí
y para cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, no ha recibido la expiación por sus pecados, puede hacerlo en esta tarde, levantando su mano, y así recibirá a Cristo como la expiación por sus pecados, para obtener el perdón de sus pecados y ser limpio con la sangre de Cristo de todo pecado, y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y recibir el Espíritu de Cristo y ser así reconciliado con Dios. Puede levantar su mano y estaré orando por usted en esta tarde. Toda persona que en esta tarde desea recibir a Cristo como su Salvador, reconociendo que Cristo murió por sus pecados. Puede levantar su mano y puede pasar a la frente también, y aquí estaré orando por ustedes en esta ocasión. Sin Cristo, el ser humano está perdido, porque no hay otro sacrificio por el pecado sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar para recibir a Cristo como su Salvador. Confesando a Cristo sus pecados también, porque cuando los niños ya tienen conciencia del bien y del mal, saben cuándo han actuado incorrectamente y necesitan pedir perdón a Cristo por toda cosa incorrecta que hayan hecho. Y Cristo les perdona y con su sangre les limpia de todo pecado. Dios nos da la oportunidad de ser reconciliados con Él por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra expiación por el pecado sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es nuestra expiación por nuestros pecados y por los pecados de todo ser humano. Y por consiguiente, todo ser humano necesita recibir a Cristo como su Salvador, como la expiación por sus pecados. Toda persona que no se aflige en su alma por haber pecado contra Dios y no pidió perdón a Dios el día de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, era cortada del pueblo. Dios la cortaba, perdía el derecho a vivir en medio del pueblo hebreo como un hebreo. Moría. Y toda persona que no recibe a Cristo como su Salvador, como la expiación por sus pecados, no se aflige en su alma por haber pecado contra Dios y no recibe a Cristo como Salvador, pierde el derecho a vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo. Y esa oportunidad usted no puede perderla. Usted desea vivir eternamente en el reino de Dios y ya sabe cómo obtener el perdón de sus pecados. Tenemos una expiación por el pecado y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, nuestra fe está basada en la palabra de Dios, las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso nos asegura
nuestro futuro eterno en la vida eterna con Jesucristo como Rey eterno. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo, el cual es nuestra expiación por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y hemos venido a esta tierra para ser rociados con la sangre de Jesucristo y ser limpios de todo pecado y quedar dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del pacto eterno, del nuevo pacto. Dios dijo que establecería un nuevo pacto con su pueblo. Y bajo el nuevo pacto, el sacrificio de la expiación es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él se lo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, nosotros somos grano de trigo, de Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra, que murió por todos nosotros como la expiación de nuestros pecados. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. También dijo: el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Por lo tanto, es un asunto de creer con toda nuestra alma en Jesucristo, creer que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que Él es nuestra expiación por nuestros pecados y que su sangre nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa con la cual usted pueda ser limpio de todo pecado. No puede ir a un supermercado o a una farmacia a comprar algo con lo cual usted limpiar sus pecados. Solamente hay una cosa, y es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7 de San Juan nos dice que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, no hay otra persona que nos pueda ayudar, solamente Jesucristo. Él es el único y suficiente Salvador. No necesita alguien que le ayude para salvar a la persona. Él, con su sacrificio en la cruz del Calvario, nos salvó. Y lo que corresponde a la persona es aceptar su salvación, la que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Ya fue realizada la redención en la cruz del Calvario y le corresponde a cada persona aceptar la salvación que Cristo ganó para cada uno de nosotros. El que se beneficia es la persona que acepta su salvación, que Cristo en la cruz del Calvario ganó para cada uno de nosotros con su sacrificio expiatorio, con el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano. Cristo no murió en vano, sino que murió por todos nosotros. Ya estamos para orar por los que han pasado. Si falta alguno, puede pasar para que quede incluido en esta oración. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que ya han pasado. Si falta alguno, puede pasar inmediatamente.
Veo que vienen personas de camino que también desean recibir a Cristo como su Salvador. Es un asunto de salvación y vida eterna el recibir a Cristo como nuestro Salvador. Esta es la forma en que aseguramos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. No hay otra forma de asegurar nuestro futuro eterno. Y lo aseguramos bien asegurado con Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros. Repitan conmigo esta oración los que han pasado. Señor Jesucristo, reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario como la expiación por mis pecados. Y creo con toda mi alma en ti y tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo con toda mi alma que tú has muerto por mí, conforme a las Escrituras, en la cruz del Calvario. Y públicamente doy confesión pública de mi fe en ti, recibiéndote como mi Salvador. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados, porque reconozco que soy pecador. Te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado, y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno a la vida eterna. Señor Jesucristo, seré bautizado en agua en tu nombre glorioso, conforme a tu mandato. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Te he recibido como mi único y suficiente Salvador públicamente, conforme a tu mandato. Te ruego, salves mi alma, Señor Jesucristo. En tus manos la encomiendo, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, les ha limpiado de todo pecado, porque Él es la expiación por nuestros pecados, y su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Me dirán: hemos creído conforme al mandato de Cristo que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero nos falta todavía ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo para cumplir su mandato por completo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo, por cuanto habéis creído de todo corazón en Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Murió como nuestra expiación por el pecado.
Hay agua, hay ropas bautismales y también la persona que les bautizará en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde nosotros nos identificamos con Cristo. Al ser bautizados en agua, nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando el ministro les va a bautizar, ustedes al recibir a Cristo han muerto al mundo, por lo tanto van a sumergir en las aguas bautismales a uno que murió al mundo, y por consiguiente todo muerto tiene que ser sepultado. Y al ser sepultado en las aguas, eso tipifica la sepultura, tipo y figura de la sepultura de Cristo. Cuando la persona recibe a Cristo, muere el mundo como Cristo murió. Con la muerte de Cristo, Cristo fue cortado de entre los vivientes. Murió a este mundo, fue sepultado y resucitó. Resucitó en cuerpo glorificado y por consiguiente resucitó en la vida eterna y con vida eterna. Por lo tanto, no muere más. Y la persona, al ser sumergida, está tipificando su muerte, su sepultura, tipo y figura de la sepultura de Cristo. Y luego, cuando el ministro lo levanta de las aguas, eso está tipificando la resurrección de Cristo en la vida de la persona. Por lo tanto, la persona está mostrando ahí que ha resucitado a una nueva vida, a la vida eterna. Aunque todavía nos queda algún tiempo de vida temporal en este cuerpo, pero este cuerpo físico está muerto a la vida eterna. Pero al ser levantado de las aguas, está mostrando que ha resucitado espiritualmente a la vida eterna. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento en la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, el bautismo en agua, siendo simbólico, tipifica la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y la muerte, sepultura y resurrección de cada persona. Por lo tanto, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección al ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso es que lo recibimos como nuestro Salvador y somos bautizados en agua en su nombre. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dejaré al reverendo José Benjamín Pérez en esta otra parte de los bautismos en agua, para que así sean bautizados todos los que han pasado y han recibido a Cristo como su Salvador. El domingo estaré nuevamente con ustedes en la mañana para continuar viendo a Cristo, pero ya viendo nuestro tema del domingo en la mañana, el cual será un tema de resurrección. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese será nuestro tema
y veremos con detalles la resurrección de Cristo y lo que significa para todos nosotros y lo que significa para Dios. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, traigo a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Recíbeles en tu reino y bautízales con Espíritu Santo y fuego, luego que ellos sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, en tus manos los encomiendo, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y ahora pasamos a la parte de los bautismos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde tienen que caminar para cambiarse de ropa? Dejo al reverendo José Benjamín Pérez para que él les indique cómo hacer para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ya lo tenemos aquí con nosotros, el reverendo José Benjamín Pérez. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y nos veremos el domingo, Dios mediante. Y mañana con los ministros en la reunión de mañana sábado en la mañana a las 9 de la mañana, Dios mediante, donde estaremos viendo el tema de Jesucristo en la región de los perdidos, la visita de Jesús a la región de los perdidos, o sea, al infierno, donde les predicó a los espíritus encarcelados, lo cual leímos en 1 de Pedro capítulo 3, verso 17 en adelante. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Damos gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje. Voy a pedirle a las hermanas que acompañen a las damas por este lugar y por acá a los hermanos que acompañen a los caballeros por este lado, para así cambiarnos de ropa, prepararnos para efectuar los bautismos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Con nosotros nuestro hermano Félix Caro, que nos dirigirá algunas alabanzas. Mientras tanto nos quedaremos sentaditos alabando y glorificando a nuestro amado Señor Jesucristo. Luego pasará nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín unos minutitos antes de los bautismos para unas palabras y luego estaremos efectuando los bautismos. Nuestro hermano Félix Caro con nosotros. Así que le damos gracias a Dios por esta gran bendición que nos ha dado por medio de este mensaje. Así que vamos a buscar el cántico que teníamos para esta mañana, pero no lo pudimos cantar. El número 64, la vid verdadera, que es nuestro amado Señor Jesús.